Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo D con el tema Control Feed Forward en procesos alimentarios. Como introducción tenemos que estos controles son también llamados prealimentación o anticipativo. Este control mide las perturbaciones para ajustar los valores de la variable manipulada que llegan al sistema. Actúa controlando el sistema para compensar las perturbaciones y que no modifiquen su salida. Esto quiere decir que mantiene los valores de la variable controlada al nivel deseado, permitiendo prevenir las modificaciones que va a sufrir el sistema y las compensa antes de que la salida del sistema cambie. En el ámbito industrial alimentario se utiliza para el control preciso de temperaturas, donde se reduce la potencia cuando la temperatura ambiente, es decir, perturbación, aumenta. Este, este sistema se basa en dos reglas importantes. La señal de perturbación que sea medible o estimable y que exista un modelo matemático del proceso. Ventajas. No añade inestabilidad al sistema, responde a las perturbaciones antes de que se modifique la salida del sistema, ayuda a hacer más estables a los sistemas no lineales y es útil para procesos con tiempo muerto y de respuesta dinámica muy lenta. Como ventajas tenemos que no responde a las perturbaciones que no se pueden medir. El efecto de las perturbaciones en el sistema debe ser conocido. Puede presentar error porque no se mide ni se compensa la salida real del sistema. Los objetivos. Como general, conocer los sistemas de control de anticipativo o feed forward en la industria alimentaria. Y como objetivos específicos, determinar las aplicaciones de controles feed forward en un proceso alimentario. Evaluar el funcionamiento de controles feed forward en un proceso de horneado. Como resultados tenemos el proceso alimentario que presenta un control de tipo feed-forward en un diagrama interno del horno para un proceso de cocción. Primero tenemos que el horno se lo considera un equipo de proceso destinado a elevar la temperatura de un conductor, que también se le denomina alimentación, o también carga aprovechando el calor de combustión. El sistema puede ser optimizado maximizando o minimizando el consumo del combustible que se mantiene fijo. También en el caso del horno, la perturbación principal es la temperatura ambiente. Tenemos que el punto de la temperatura del horno aumenta aproximadamente de forma lineal con la potencia que se suministra. Y por último, podemos decir que podemos aplicar el control feed-forward siempre y cuando se pueda medir la perturbación que va a entrar al proceso. Diagrama de bloques general para un control de tipo feed-forward. Se tiene la señal de referencia RT con un sistema de lazo abierto. Este tipo de control consiste en compensar la perturbación antes de que ésta llegue a alterar la variable controlada. Es decir, se basa en la medición de la perturbación antes de entrar en el sistema para poder regular cualquier cambio que se pueda producir. También tenemos el diagrama de bloques general para un control de temperatura de un horno de tipo feed-forward. En el funcionamiento tenemos que, bueno, para un proceso de horneado del pan o de productos de panadería que requiere de un horno, en donde el controlador de la temperatura es un control de tipo feed-forward, también llamado prealimentación. En el diagrama se puede observar que ingresa al sistema la temperatura de entrada o de referencia y pasa al controlador feed-forward, el cual mide las perturbaciones que llegan al sistema. En el caso del horno, la perturbación principal es la del ambiente, como ya se mencionó anteriormente, pues la temperatura del horno va a ir aumentando de forma lineal. Por lo tanto, se controla el sistema para compensar las perturbaciones y que no permita la modificación de la salida. Después pasa a
a la resistencia calentadora, la cual convierte la energía eléctrica en calor para ingresar al horno y calentar su interior, y finalmente conseguir la temperatura deseada para realizar el proceso alimentario. El horno se comporta según la siguiente ecuación. La temperatura del horno es igual a la temperatura del ambiente más la potencia por la resistencia térmica entre el horno y el ambiente. Partimos del modelo del control feed-forward, deberá seguir la siguiente ecuación. El control va a ser igual a la temperatura de referencia menos la temperatura del ambiente sobre la resistencia térmica entre el horno y el ambiente. La constante de la resistencia se puede medir de forma empírica de la siguiente manera. Se mide la temperatura ambiente y también se mide la temperatura del horno cuando ésta se estabiliza. De tal manera que RTH, la resistencia, va a ser igual a la temperatura del horno encendido menos la temperatura del ambiente sobre la señal de control. Con este control, la temperatura de salida del horno será muy cercana a la temperatura de referencia con un pequeño error. Como conclusiones tenemos que los controles de proceso alimentario incluyen las especificaciones de sensores, actuadores, controladores y software y redes. En sus aplicaciones de controles en procesos alimentarios son útiles en su seguridad alimentaria y el análisis de calidad. En un proceso de horneado nos ayuda con el control preciso de temperatura y reduce su potencia. En recomendaciones tenemos que cada proceso debe tener alguna entrada y la mayoría de los procesos tienen más de un componente de receta. Para utilizar el feed forward se necesita un modelo para activar proactivamente una acción correctiva apropiada. Y este control de avance se puede combinar con un control PID para que sea más tolerante a los fallos. Muchas gracias.